Estamos a puertas de las elecciones. Hay muchos comentarios, criterios, las redes sociales están al reventar porque los interesados en plantar un escenario tétrico, terrorífico, de miedo, de terror, están que baten palmas porque todos los acontecimientos ocurridos en estos últimos días y meses apuntan en esa dirección. Hay mentes realmente tenebrosas de quienes se hacen llamar asesores políticos que ante la orfandad de argumentos y de respaldo popular buscan el escándalo para generar una pesca a río revuelto, para asustar a los electores, para arrinconarles hacia el miedo. Y en esas circunstancias el voto resulta un tanto maleable. En el 2021 se sacaron de la chistera esa calumnia de los $70,000 que supuestamente el Ejército de Liberación Nacional de Colombia entregó disque al candidato Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana. ¿Probaron algo? Continuó con el proceso, pero trajeron hasta el fiscal general de Colombia que se prestó a esa payasada. Y la de acá, con todo gusto, si se trata de hacerle el juego a los enemigos del correísmo. Pero igual, le estafaron al país. Recojo las palabras de nuestro eterno presidente, el Mashi Rafael. Si no le hubiera impedido la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia de la República en el 2021, obteniendo hasta sentencia de última instancia y recurso de casación horas antes de que estaba habilitada la posibilidad de que sea candidato, no lo hicieron porque era culpable. Lo hicieron sin tener pruebas porque tenían el poder y con ese poder persiguieron y le impidieron a Rafael Correa ser candidato. Por eso el señor Lasso es presidente. De otra manera es imposible, recuérdenlo. Ahora intentan crear este escenario tétrico. El asesinato de un candidato presidencial marcó el horror, la sinrazón, el salvajismo, la actitud sanguinaria de quienes no se detienen ante nada. Pero entiéndanlo, quienes se beneficiaron de ese doloroso acontecimiento en contra de nuestra democracia. Las dudas que están a la vista. Sin embargo, a renglón seguido, otro asesinato. Un dirigente de la Revolución Ciudadana, el compañero Briones, de Esmeraldas, es vilmente asesinado. Pero como es de la Revolución Ciudadana, para los medios libres e independientes, ni una letra ha significado para estos medios. No les importa. Esa es la idea de su democracia. A la carta, a la conveniencia, a la consigna, porque ellos son verdaderamente actores politiqueros que han asumido ante la orfandad de los partidos tradicionales la rectoría de esos partidos y ellos toman las decisiones, sentencian en sus titulares y hacen lo que les da la gana y encima de eso hacen grandes negocios. Por eso no quieren, por ejemplo, que la Revolución Ciudadana recupere el derecho
de reeditar la década ganada. Así que solo en Macondo puede ocurrir que más de 150 motociclistas vestidos de blanco, como si fuesen almas santas, los seguidores de Fito, salieron a manifestarse en Guayaquil, sembrando el miedo, la desesperación. ¿Es eso lo que se proponen? ¿Así quieren ganar votos? Y la policía al lado, Y nos reportan que de más de 150 motociclistas, apenas a 3 detuvieron. ¿Qué pasó con el resto? Pero si hubiese sido una manifestación tipo octubre del 2019 o junio del 2022, que les cayeron a garrote, a bombas lacrimógenas, reventando los ojos como en el tiempo de María Paula Romo, ahí sí les hubiesen detenido, herido, encarcelado. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con el poder público, con la fuerza pública? ¿Por qué se desinstitucionalizaron? ¿Por qué perdieron el rumbo y la ruta? ¿Y saben por qué? Porque no hay un liderazgo que inspire confianza en la ciudadanía. Por eso que el debate del pasado domingo resultó ser un escenario proclive para quienes ya les sirvieron o les servimos al país. Digamos de antemano que el formato fue totalmente equivocado. Si lo quisieron hacer a propósito para ensuciar ciertas candidaturas, casi lo logran. En primer lugar, el tiempo destinado a los candidatos para que expongan sus programas de gobierno de 60 segundos era totalmente insuficiente, ni siquiera para un resumen ejecutivo. Pero más aún, pesó gravemente para algunos, no fue para todos, las interrupciones de los moderadores, que hicieron interrupciones grotescas, con el agravante de que pensaron que los ecuatorianos no tenemos capacidad para calificar lo que escuchamos y lo que vemos, y nos dan pensando. Nos creen un montón de idiotas, que si no son los moderadores los que nos dicen lo que debemos y lo que no debemos oír, ¿para qué nos invitan al debate? Eso fue grotesco. Quien se haya inventado esa fórmula y ese protocolo, o pecó de ignorante o de mala fe. Sin embargo, lo rescatable del debate: los 7 candidatos manifestaron que van a recuperar la seguridad, solo que hay un pequeño problema. Cuando le tocaba a la compañera Luisa González, ella replicaba: seguridad que ya lo logramos, que ya tuvimos y que vamos a volver a tener. Prometieron los 7 aplicar los programas y política pública que ya tuvo a través de la Revolución Ciudadana. Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, replicaba Luisa González. Esto disgustó a los moderadores, sobre todo, que le interrumpieron, y como vieron que era de mal gusto y chocante para ellos, pero no para el pueblo, porque alguien puede negar que ya lo hicimos
y la promesa, con el testimonio de la experiencia, que lo volveremos a hacer. ¿Es eso acaso una forma de decir un eslogan o una realidad? Asimismo, los 7 candidatos plantearon reconstruir la infraestructura que la Revolución Ciudadana construyó y que ellos destruyeron y abandonaron. En suma, prometieron recuperar el país que ya teníamos con la Revolución Ciudadana y que lo vamos a recuperar, a construir, a renacer. Esto que no es un eslogan, queridos compatriotas, sino una realidad. Ustedes se acuerdan hace 2 años, aquella cantaleta que le mandó a repetir Jaime Durán Barba al candidato Lasso: Andrés, no mientas otra vez. Fue lo único que dijo. Porque cuando le preguntó, señor Lasso, ¿cuál es su definición? ¿La banca o el país? Andrés, no mientas otra vez. Ese es un eslogan calculado para crear un efecto y esconder la mediocridad. Acá, cuando la compañera Luisa González Alcíbar, que será la presidenta de la República del Ecuador, dijo: nosotros ya lo hicimos. Seguridad, infraestructura, obra pública, vialidad, educación, salud. Ya lo hicimos, dijo. Y la promesa, y lo volveremos a hacer. Nosotros reivindicamos este mensaje, lo amplificamos para que la gente que aún está pensando en el voto, de una vez tome su decisión por la patria, haciendo abstracción de alguna que otra diferencia. Entendamos que este momento, el país, el Ecuador de todos, nos necesita con nuestra decisión. De lo contrario, intentan regresar aquellos fantasmas del reciente pasado. El traidor que se burló de la voluntad popular y entregó ese programa de gobierno al olvido para asumir el del banquero, incluida la consulta popular mañosa, tramposa, que dio lugar al trujillato de un emperador de opereta que destruyó toda la institucionalidad. Ese traidor tomó una decisión. Le nombró vicepresidente a alguien que hoy le niega, pero que no fue electo por el pueblo. Le cayó del cielo y por voluntad de un traidor. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Para sacarle de la vicepresidencia al compañero Jorge y con ello burlarse del programa de gobierno de la Revolución Ciudadana. Jorge Glass Espinel cometió, entre comillas, la valentía de enfrentarle al traidor y decirle que no va a ser funcional, ni cómplice, ni encubridor de la traición, del atraco, de la entrega de las instituciones públicas a desalmados que estaban listos con la voracidad de los bandidos en defensa de la patria. Y todo cuanto dijo se cumplió al pie de la letra. Pero pagó caro. 5 años, 4 meses estuvo en prisión nuestro hermano Jorge Glass Espinel. Pero resulta que las pruebas que nosotros alegábamos eran ilegales, forjadas, mentirosas, han sido anuladas por un juez de Brasil, justamente
Esas pruebas que sustentan el juicio de Odebrecht con el que condenaron a Jorge Glass y con lo que consolidaron con ese lawfare de persecución y de odio, consolidaron las intenciones nefastas de un gobierno de traidores. Y allí estuvo aquel que estaba en la segunda escala como asesor, como el hombre más cercano y de confianza, su confesor, el que le aconsejaba palabra por palabra para que hagan el discurso de la represión en octubre del 2019. Ahí estuvo, lo vimos, lo sentimos. Ahí estuvo como vicepresidente cuando ese gobierno de traidores resolvió pagar la deuda externa con 2 años de anticipación, porque ese era el negocio de sus conmilitones, de sus amigotes, los empresarios, los banqueros, los grandes grupos económicos. Por eso es esta desesperación por acrecentar la Reserva Monetaria Internacional, que inclusive, lo repetimos, recibió como aporte de esa reserva aquel préstamo no reembolsable, es decir, una donación del Fondo Monetario Internacional para atender la pandemia. ¿Qué pandemia ni pan calientes? Pagaron deuda externa a los tenedores, que han sido los grupos económicos grandes, los banqueros, los especuladores con papeles de la deuda externa y con los bonos. Estos son. Y cuando arreció el COVID, una pandemia asesina que provocó tanto dolor y muerte, de tal manera que el dolor era tan grande y la tragedia monstruosa que en Guayaquil los cadáveres empezaron a amontonarse en las calles y veredas. Y lo único que se les ocurrió recogerlos en fundas y cajas de cartón para depositarlos en fosas comunes. Y en ese momento donde hacía falta el liderazgo de un solidario, de un patriota que se conduela del dolor de la patria, el vicepresidente de entonces, que ahora quiere ser presidente, renunció. Renunció. Se fue a la comodidad de su estatus oligárquico, pelucón, porque le apesta el dolor de la gente. Y ahora quiere volver. ¿Para qué? Y antes de irse nos dijo que no era político. ¿Y qué quiere entonces? ¿Cree que es una tarde deportiva? ¿Cree que es una kermés bailable? Es el puesto más importante de la patria, donde emergen y convergen todas las políticas públicas. Y el líder máximo, el presidente o presidenta, ejercerá esas políticas porque él o ella son políticos. No nos olvidemos, otro episodio es bueno recordarlo, compatriotas. Un lunes cualquiera llegó ya para asumir la Dirección Nacional de Seguridad, un ciudadano que tenía experiencia disque como mercenario en ejércitos extranjeros, que disque estuvo en Ucrania, en Siria, en África, siempre al mando del ejército imperialista, que tiene pantalones, dice,
Pero ese ciudadano, un lunes cualquiera, ya estuvo sentadito comenzando a ejercer como secretario nacional de seguridad del gobierno del presidente Lasso. Pasadito el mediodía, le visitó el mandamás y le dijo: lo siento, te bajaron el dedo, no sé si era en la embajada. Y tuvo que coger sus corotos y salir con las cajas destempladas. Y en esa tristeza y frustración viene el Partido Social Cristiano, los chicos de las 6, que es uno de los partidos más tradicionales, y le ponen de candidato. Y él declara olímpicamente: yo no soy político. Y le ponen de candidato los políticos más tradicionales de la derecha ecuatoriana. Yo no soy político. Y pensar que este es el país de los experimentos, de los efectos publicitarios, de las habilidades del anuncio, resulta un tanto contradictorio. Peor aún, si es que ni siquiera han tenido la costumbre de pagar sus impuestos. Y una vez más intentan llegar al poder para seguir haciendo excelentes negocios. Porque es eso a lo que se dedican. Lideran las grandes empresas de seguridad privada. Le interesará a este ciudadano fortalecer la fuerza pública yéndose en contra de su propio negocio. Bueno, compatriotas, solo vale una simple reflexión. Los hijos de la misma madre, de esa matriz del traidor y del banquero, no podrán esconder su vinculación y corresponsabilidad de los destrozos, de las tremendas falencias, de la negación de la patria que han creado con su odio y persecución. ¿Y ahora qué dicen frente a la decisión del juez brasilero, demostrando que las pruebas forjadas, forzadas, mentirosas en contra de Jorge Glass son falsas, declaradas así oficialmente? ¿Ustedes han visto en algún medio de comunicación una letra sobre ese tema? ¿Verdad que no? ¿Vieron ustedes alguna referencia a este asesinato del querido compañero Briones, dirigente de la Revolución Ciudadana en la ciudad de Esmeraldas? ¿Verdad que no? Son comunicadores selectivos, pautados, comprometidos con una consigna perversa, fundamentada en el odio, para lograr el objetivo que ellos se han trazado. Que no vuelva el correísmo, porque es mal negocio para ellos. Porque están de película, no pagan impuestos, no le responden nada a nadie, se llevan la mayor cantidad por miles de millones de dólares a los paraísos fiscales y ya no tienen impuesto que pagar a la salida de divisas. El negocio es redondo. Y claro, con el mensaje que dizque van a trabajar por la seguridad. Nosotros ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Que van a trabajar para construir la infraestructura nacional. Nosotros ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Que van a recuperar el país de tanta destrucción y desinstitucionalización. Nosotros ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Esa es la diferencia. Por eso que el electorado está tomando su decisión.
frente a este ambiente cargado de malos presagios, de sangre, de terror, de miedo, que parece que fuese creado en forma intencional, hay un pueblo inteligente, mujeres y hombres que le sienten la patria en el corazón, que saben que con Correa estábamos mejor. Están tomando su decisión. Y nosotros venimos en esta ocasión para decirles con sencillez, con respeto, con estas manos limpias, con las que hemos labrado una vida tal vez pequeña, pero nunca vacía, que hemos sido revolucionarios de toda la vida, a decirles que somos la hechura de una ideología revolucionaria que inspira y lidera Rafael Correa Delgado. Que ecuatorianos excepcionales como Jorge Glass Espinel, víctimas de tanta injusticia y persecución, están siendo reivindicados por la conciencia nacional y que representan el aval, la garantía de lo que será el gobierno de la compañera Luisa González Alcíbar, que dicen que Correa va a estar atrás de la compañera presidenta. Claro, asesorándola, inspirándola para el cumplimiento de una tarea dura, muy dura. ¿Qué creen? ¿O qué quieren? ¿Que busque un social cristiano? ¿Que busque un amigo banquero? De ley que tiene que ser un equipo liderado por Rafael Correa, uno de los mejores presidentes de la historia del Ecuador y un estadista respetado hasta en el primer mundo por sus ejecutorias. ¿Hará eso Otito? ¿Podrá declarar como su asesor, como su inspiración a su tutor, el traidor o el banquero? ¿Hará eso el señor Yacu Pérez, para quien es preferible un banquero que destruyó el país? ¿Hará lo propio el señor mercenario con el señor Nebot al lado? ¿O es que lo niegan, lo ignoran a propósito, que el pueblo no se dé cuenta quiénes son los que están detrás de ellos? Pero para nosotros es un timbre de orgullo, de satisfacción, de seguridad y de certeza saber que tenemos como parte del equipo que fortalecerá el gobierno de Luisa González al eterno presidente del Ecuador, el Mashi Rafael. Muchas gracias, queridos amigos, amigas que nos han escuchado. Y abrimos con todo afecto un diálogo que nos ha solicitado nuestro querido director, don Richard. Estamos a la orden.